Francisco Herrera presenta... De las películas de terror que he hecho, hay una de Artaud que se llamaba The Mount of the Witches. What are you frightened about? It's only me. I forgot to tell you, we turn the electricity off now. I brought a candle for you. Indudablemente nos encontramos ante una de las piezas más importantes del fantaterror español, que la convierte sin duda alguna en una película de culto que ha sido imposible de ver hasta el día de hoy. La Residencia, la película que dirigía Narciso Ibáñez Serrador. Yo era un gran admirador de Víctor Israel, un gran actor español, extraordinario, todo lo que hacía lo bordaba, y me acuerdo que él hacía el papel del jardinero. La Residencia fue una película que se estrenó en Las Palmas, en el Cine Puyás, fue un éxito arrollador. Lili Palme, una actriz alemana extraordinaria, luego trabajaba Cristina Galbó, una actriz española, tenía una personalidad tremenda dentro del mundo del cine, y bueno, fue una película que marcó una historia sin lugar a dudas. Yo recuerdo que el estreno en el Cuyá estaba agotado totalmente, y luego la prensa hizo eco de ella, porque en aquella época el cine español estaba en su pleno apogeo, se hacían muchas películas, me refiero, de terror. La Residencia, de Chicho Serrador. Es una película de la que yo tengo grandes recuerdos, porque Chicho Serrador es el director que impone tanto silencio que yo nunca había estado en una película que parecía un templo. No se veía ni una mosca. Yo hago un viejo jardinero, bueno, era más joven que ahora, un jardinero que parece que hay unos asesinatos, un colegio para señoritas bien, y van desapareciendo las chicas, y creen que yo soy el asesino. El asesino no soy yo, sino que es el hijo de la directora del colegio. Su peculiar aspecto físico lo hacía idóneo para interpretar personajes misteriosos y de poco fiar. De hecho, yo creo que esa es una de las razones por la que Chicho Ibáñez Serrador lo eligió para el papel del jardinero en su película, gran película, La Residencia, donde todos los tiros apuntaban que él era el asesino. Viva América, del director catalán Javier Setó, con el cual había hecho yo varias películas. Película maldita, más que maldita, desgraciada. Murieron 7 actores y el director. Estaba Pierangeli, que también murió. Me acuerdo, yo en ese tiempo mi padre estaba muriendo en Barcelona. Yo iba cada noche de Barcelona a Madrid, y un día estábamos rodando en el cementerio en Madrid, y había una tumba en medio que ponía: después de la muerte no hay nada. Yo no estuve de acuerdo, porque yo soy creyente, y cada una de las personas que estábamos ahí, me acuerdo, estábamos en círculo fuera de la película,
y todo el mundo dio su versión sobre el más allá. ¿Qué les iba a decir? Que en un año o en medio año desaparecerían todos. El único superviviente fui yo. Y tenía un miedo horrible, pensaba que les toca a todos, pero Dios me salvó esta vez, que me guarde por muchos años. Actualmente hay una película que se llama Destino Final, que en ficción ocurre exactamente lo que nos ocurre a nosotros. Unos chavales van muriendo todos uno a uno, uno a uno, uno a uno. Al verla me dio la impresión del déjà vu, ya lo había visto. Y es claro, lo había visto, pero en realidad, no en ficción. Víctor Israel. Pues recuerdo a una persona maravillosa, a nivel humano estupendo, una persona encantadora. Ya digo, todo lo que me viene así, estoy mirando ahora aquel físico tan peculiar que yo me reía, él mismo sabía hacer sus comentarios sobre sí mismo, en un plan jocoso, bonito, una persona que tenía una capacidad enorme de comprensión hacia los seres que le rodeaban. O sea, yo tengo de él, porque claro, yo era bastante joven, a su lado ya había una diferencia de años, y recuerdo qué forma de hablar tan maravillosa. Nunca le oí, nunca tuve que alguna respuesta, que mal estilo, no. Una comprensión hacia el ser humano maravillosa. Rodamos varias escenas juntos, era un personaje importante en la película que hemos hablado, de Sexy, Amor y Fantasía. Entonces, él, por ejemplo, pues hacía mi tío, era su personaje, Agatha Liz, su mujer, por lo tanto, mi tía, entre comillas, que era muy divertido, y hubo escenas maravillosas. Pánico en el Transiberiano, de Eugenio Martín, con Christopher Lee, Peter Cushing, con quien hice una gran amistad, Silvia Tortosa, y también el que hacía Koyak. La película fue muy interesante. Me acuerdo que me hicieron una especie de carota de cera, que lo pasé horriblemente encerrado ahí, con una claustrofobia tremenda. Era la historia de... Yo hago un empleado de tren, y traen en el tren una caja misteriosa que no sabes qué hay. Y hay un monstruo dentro que se te va comiendo la inteligencia y va cogiendo la inteligencia tuya. A mí me mira fijo, yo abro la caja para ver qué hay y se me va transformando la cara. Fue una película que me dio mucho éxito. Con Christopher Lee hablamos poco, con Peter Cushing mucho, hice una gran amistad. Por cierto, hablé con él porque había quedado viudo hacía pocos días y era un hombre muy profundamente religioso, y me contó toda la vida con su mujer, que estaba enamorado de ella, etcétera, etcétera. Fue un gran amigo para mí. Víctor Israel ha sido uno de los amigos más fieles que he tenido. Al mismo tiempo, también he de señalar que ha sido uno de los amigos más divertidos también que he disfrutado. Víctor fue contratado para hacer una película en Francia que se llamaba Las ratas no duermen de noche, y en el tiempo en que estuvo en Francia tuvo un affair, un ligue con una señora francesa, y su mujer Tony se enteró aquí en España y prácticamente lo echó del domicilio conyugal en Mataró. Entonces un día yo me lo encontré en el Parque del Oeste de Madrid, que no tiene nada que ver con los spaghetti westerns, y le dije: Víctor, aquí está perdiendo el tiempo, vente para Barcelona. Y dijo: ¿pero cómo voy a ir a Barcelona? Y bueno, pues yo le dije: pues mira, vamos a una agencia de viajes, compras un billete de avión y yo me voy contigo para Barcelona y nos vamos juntos. Entonces, al llegar a Barcelona, lo que hice fue, yo tenía un piso que me había agenciado, me había comprado para casarme,
y lo tenía inhabilitado en aquel momento. Entonces lo que hice fue meter a Víctor en el piso este. Hizo las paces con Tony, su mujer, y con sus 4 hijos, y nada más. Amando Osorio, mi buen amigo Amando Osorio. Las botellas de vino tinto que nos habíamos tomado juntos. A él le encantaba el vino tinto y a mí también. Hice con él Serpiente de Mar, una película que rodamos en inglés. Me acuerdo que hacía un frío. Ocurrió una cosa muy curiosa. Teníamos que rodar en Portugal. Ya tenía yo el billete para irme a Portugal y el día antes me llaman, no, pues no vamos a rodar a Portugal, vamos a San Juan, cerca de Madrid, un lago que hay. Bueno, fuimos al lago ahí a rodar esa película y hacía tanto frío que a media película me dijo Osorio, tengo frío, yo también, vamos a tomar un vino tinto, y nos tomamos un vino tinto maravillosamente bien y brindamos. La película era, como todas las de Osorio, interesante, muy interesante. El Monte de las Brujas. Director, recuerdo, Raúl Artigot. Bueno, pues esta película, sé que en su momento fue una película polémica. Patti Shepard era uno de los personajes protagonistas, que ya sabemos que era una actriz americana, y bien, todo lo que atañía a la censura en aquellos momentos, pues claro, era poco publicitado habitualmente porque lógicamente iba en contra del régimen, pero dentro del mundillo que yo empezaba a conocer un poco, porque desde niño me gustó todo esto, pues siempre supe que era una película que se la ha considerado y se la consideró durante mucho tiempo una película maldita, pues por el hecho de eso, de no poderla ver. Oí hablar a gente en la escuela de arte dramático donde yo comencé, cuando yo tenía 17 años, pues bueno, de películas de este estilo, y la verdad es que me he quedado con las ganas. Para ser sincero, yo no he llegado a verla. Si hay película que merezca con justicia el calificativo de película maldita, sin duda es la que presenta hoy Fantaterror, El Monte de la Bruja. Es una película que estuvo injustamente condenada al ostracismo, al olvido, y es una película que los fanáticos del cine de terror pues reclamábamos. Sin lugar a duda, El Monte de la Bruja es la película maldita del cine español. En ella también trabaja Víctor Israel, un papel extraordinario, es un actor, como he comentado muchísimas veces, fuera de lo común. Y la verdad que la película, por motivos que no sé, no se llegó a estrenar en España. El director de esta película maldita, Raúl Artigot, la verdad que es un director atípico, solamente tiene 3 películas y en las otras 2 no tocó para nada el tema del fantaterror. Cabo de Vara, que es una película que es un drama rural, y Bajo Nicotina con Óscar Ladoire, que es una comedia. Este hombre destacó porque fue fotógrafo, director de fotografía, que trabajó con Eloy de la Iglesia, por ejemplo, La Semana del Asesino, Nadie oyó gritar, trabajó en bastantes películas con Jesús Franco, y era un señor que tenía, o que tiene, bastante bagaje en lo que se refería a la fotografía, y eso es algo que se nota en la película que vamos a ver ahora de El Monte de la Bruja. Una fotografía cuidadísima, lo que da pie pues a eso, a crear una atmósfera insana, una atmósfera sobrenatural. Hay una película de género fantástico, se llama El Monte de las Brujas, dirigida por un operador de fotografía metido a director, que es el Raúl Artigot, y que fue prohibida. ¿Por qué fue prohibida? Dijeron que no, que la censura no la permitía, era con la Patti Shepard. Yo tenía un papel muy interesante y muy bonito, me acuerdo. La esperaba con gran ilusión, no sé lo que pasó. Fue una película maldita. Otra cosa que quisiera destacar de esta película es la banda sonora. Fernando García Morcillo, al igual que Antón García Abril hiciera con la serie de Amando Osorio de los Templarios, pues utiliza prácticamente el mismo recurso. Crea una atmósfera, ayuda a crear todo lo que es un halo de sobrenatural, un halo de terror. Y en este caso, a diferencia de Osorio, que eran cantos
gregoriano, los que formaban la banda sonora, gran parte de la banda sonora de García Abril. Aquí son unas letanías cantadas en latín por un coro de mujeres. Y hay un detalle muy curioso con esto de lo de la banda sonora, es que como espectador, como público, tú estás oyendo la banda sonora y forma parte de la historia que te están contando. Pero es que el actor en un momento determinado oye la misma banda sonora que estás oyendo tú, como espectador, y se asusta. Es como si se cargara en la cuarta pared, ¿no? Yo encontré curioso el detalle y la utilización de la banda sonora en ese momento. Ya te digo, ayuda muchísimo a crear esa atmósfera insana, esa atmósfera sobrenatural, al igual que García Abril lo hizo con los templarios de Osorio. Gerda, ¿qué haces aquí? He venido a buscarte. ¿Buscarme? Sí. Has hecho algo que no nos ha gustado. Gerda, estás equivocada. Déjame que te explique. Eso ya lo explicarás allí. ¡Vámonos! Yo tuve la gran suerte de conocer a Mónica en una, no recuerdo ahora exactamente por qué motivo. Ella había rodado El divorcio que viene, una película de Warner Bros. Y entonces yo tenía primeros planos de ella y un día pues, en la península, no recuerdo ahora en qué momento fue, estuvimos charlando, me la presentaron, me dedicó un par de fotografías, una mujer encantadora, se acordaba, yo le recordaba todas las películas que había rodado, incluso me dijo, bueno, pero ¿cómo es posible que tú te acuerdes de todo lo que yo he hecho en el cine? Pero yo en aquella época tenía una mente muy privilegiada, hoy ya se me han olvidado muchísimas cosas, la verdad. Pero te puedo decir que era una chica con una personalidad tremenda, una belleza fuera de lo común y además una actriz estupenda. Otra actriz con la que también podremos disfrutar en esta película, siempre está genial, es Mónica Randall. Trabajó tanto en el drama como en el cine de terror, como en la comedia. Fue una actriz bastante prolífica. Y yo pienso que junto con Teresa Gimpera y Silvia Tortosa son tres actrices que merecen para mí el calificativo de señoras del cine. ¿Ves algo raro? ¿Qué ves? Dímelo. Tengo que sacar copias. ¿Quieres asustarme? ¿No es eso? Patty Shepard, también conocida como la americana más española, ya que a los 18 años vino a nuestro país, ya destinaron a su padre, que era militar, a Torrejón de Ardoz, y como decía, toda su carrera la realizó en España. Y ya en la década de los 70, pues rara era la película, sobre todo Fantaterror, que no la veíamos, aunque ella tocó todos los palos. Murió de un infarto de miocardio fulminante, dejando pues de sí, pues vamos, un legado de cine prácticamente único. Será mejor que nos vayamos en cuanto nos prepare algo de comer. Subiré a recoger mis cosas. Está bien. Prepárenos algo de comer. ¿Quiere hablar más alto? Que nos prepare algo de comer y la cuenta nos vamos. ¿Puedo hacerle una pregunta? Naturalmente. Diga, ¿va muy lejos? Más allá de los lagos. ¿Y la señorita le va a acompañar? Bueno, verá, el terreno es muy difícil, hasta para los de aquí. La señorita lo va a pasar mal. No se preocupe, solo iremos hasta donde pueda llegar el coche. Allá usted. Yo ya se lo he advertido. Una película que el tema que tocaba era el tema de la brujería, el tema de la demoniología, exorcismo. Eso en la España de Franco era impensable.
Otro actor que forma parte del reparto de esta extraordinaria película es Víctor Israel, un secundario condicionado siempre por su físico a trabajar pues, en cine de terror, haciendo papeles pues, de enterrador, de psicópata. Este hombre trabajó con Orson Welles, con Kirk Douglas, con Christopher Lee, con Peter Cushing, porque además encima hablaba perfectamente el inglés, lo que le abría las puertas a poder trabajar fuera de lo que era el cine nacional, lo que era el cine español. Víctor Israel, un actor que rompió barreras, te lo podías encontrar en una comedia, te lo podías, como Genaro de los 14, que hablábamos antes de ella, te lo podías encontrar en una comedia, como en un spaghetti western, como te lo podías encontrar en un peplum, como en cine de terror, como en esta película de la que estamos hablando. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué se les ofrece? ¿Tiene habitaciones? ¿Cuántas quieren? Entendido. ¿Quieren cenar algo? Hay sopa, huevos y algo de carne de ciervo. Cualquier cosa me parece bien. El Monte de las Brujas. Esta película es una de estas películas que podemos llamar una película maldita. No sé qué pasó, no se estrenó, la prohibieron porque decía que se metían en unos temas que en la época, por la censura que había, no se podían aceptar. La protagonista era Patty Shepard y yo hacía un misterioso hombre de un hostal que voy con una luz. O sea, el papel era bordado, pero no se ha estrenado nunca, no sé qué pasó.